¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo andamos? Te traigo un nuevo video. En este video, si tú tienes un auto que funciona con direccionales y freno de halógeno y quieres hacer el cambio a LED, pero te pasa esto, por ejemplo, cuando tienes halógeno funciona así, ¿no? Esa es la velocidad correcta. Pero cuando tú haces el cambio de LED, ahora tu direccional funciona de esta manera. Entonces, bandita, yo te voy a enseñar a corregir este detalle. No es un error. Quédate en este video, te voy a enseñar a corregir el hiperflasheo que sucede cuando haces el cambio de halógeno a LED. Entonces, bandita, vamos para allá. Ok, bandita, pues entonces, como te expliqué en la intro del video, hoy te voy a enseñar a corregir el hiperflasheo cuando quieres sustituir un bombillo halógeno. Ok, yo conozco tres opciones para corregir este hiperflasheo, pero va a depender mucho de la situación de tu vehículo. Por ejemplo, si es un vehículo muy actual, muy moderno, la opción más sencilla, la más práctica, es que pongas un LED CAN bus, ¿sale? Depende mucho del modelo y depende si encuentras el tipo. Por ejemplo, este es de 2 polos, patas disparejas, ¿sale? También cuenta mucho porque a veces las patitas acá son igual en diferente posición. Entonces, si tú encuentras el LED CAN bus y te gusta, adelante, colócalo. Pero, ¿cuál sería la segunda opción? Cambiar el flasher, ¿sale? Hay algunos vehículos que el flasher está a la mano, está en la fusiblera. Simplemente retiras el flasher halógeno y colocas el flasher LED y asunto solucionado, ¿sale? Pero hay vehículos que, por ejemplo, en el caso del Jetta, he visto que el flasher es todo un módulo que viene con el botón incluido. Entonces, por ejemplo, ahí no sería una opción cambiar el flasher, porque si lo quieres modificar ya es meterte en más rollos, necesitas más cosas, necesitas más conocimientos. Entonces, si tu vehículo tiene el flasher sustituible, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, si es un flasher como este, ¿no? Este es un flasher para halógeno, ¿sale? Entonces, simplemente retiras el flasher de halógeno, colocas el flasher LED y asunto resuelto, ¿sale? Entonces ahí no pasa absolutamente nada. Esta es una motocicleta. Yo no lo recomiendo, solo como les dije, solamente lo tengo como referencia. No lo recomiendo para sistemas automotrices, ¿ok? Pero esa sería la segunda opción. Y la tercera opción, que es, por ejemplo, la que yo voy a explicar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso del Jetta, yo le hice una modificación con módulos LED secuenciales. Entonces, no hay módulos LED secuenciales para CAN bus y yo no puedo cambiar mi flasher, ¿sale? Entonces, la única opción que me queda es cambiarla por una resistencia. Ahora, no es cualquier resistencia, bandita, ¿sale? Tienes que poner una resistencia lo más parecido en valores a un bombillo LED. Yo he visto muchas personas que hacen este cambio, pero con resistencias de 50 watts. Este bombillo normalmente es de 27 watts, ¿sale? Entonces imagínate poner 50 watts en un lugar donde van 27, es casi el doble de consumo que estás poniendo en el sistema original. Entonces, de por sí esto ya consume demasiada corriente, entonces ahora imagínate ponerle casi el doble de corriente, pues es un riesgo muy alto, ¿sale? Aparte de que pones la integridad del conductor, que está diseñado para cierta cantidad de corriente. Entonces yo he visto que ponen de 50 watts, no, descartado, absolutamente descartado. Ahora yo te voy a explicar cómo vas a cambiar y, por ejemplo, si te das cuenta, acá tiene una impedancia o una resistencia, 6 ohms, ¿sale? Entonces yo te voy a explicar cómo sacar este valor teniendo en cuenta el valor de tu bombillo, ¿sale? Entonces, pues en este caso, como les comento, debe ser una resistencia lo más similar en valores a tu bombillo, ¿sale? No nada más es poner la primera que encuentres en línea, porque puedes dañar la integridad de tu vehículo. En este caso es de 25 watts. Si esta es de 27, una de 25 queda perfectamente. Si es de 21, una de 25 también te queda, porque tampoco vas a encontrar el valor exacto, ¿sale? Entonces tiene que ser lo más cercano. 25 watts está súper bien, ¿sale? Entonces, pues continuamos. Pues entonces vamos primero a sacar los valores. Yo necesito respetar la impedancia de mi resistencia y respetar el voltaje, ¿sale? Que diga la potencia, perdón. Entonces, ¿cómo vamos a conectar? Ya saben, como siempre es una costumbre en el canal, les voy a mostrar el diagrama. El diagrama es de lo más sencillo, porque simplemente tienes el bombillo
y la resistencia, ¿sale? Entonces tienes un cable negativo o el que va a tierra y el cable positivo, entonces simplemente el negativo va a una punta de la resistencia y la otra punta va al positivo. Y así de sencillo, ¿ok? Al rato más lo vamos a instalar en el Jetta y les voy a explicar más a fondo lo que expliqué anteriormente. Entonces necesitamos sacar la impedancia. ¿De dónde sacamos la impedancia? Tenemos la fórmula de potencia es igual a voltaje por corriente, dividimos la corriente, entonces la potencia entre el voltaje nos da 1.75 amperes, ya tenemos la corriente, ahora necesitamos la resistencia, voltaje es igual a resistencia por corriente, ¿sale? Entonces la resistencia, para despejarla, es el voltaje entre la corriente, que son los 12 volts, entre 1.75 nos da 6.8 ohms, ¿listo? Entonces tenemos que respetar estos dos valores, la potencia y la impedancia, ¿listo? Entonces en este caso ya te puedes saltar este dato porque yo te voy a dejar el link de donde yo compré esta resistencia aquí en la descripción y simplemente vas y lo compras. Solamente necesitas saber por qué, ¿ok? Necesitas saber por qué. Tal vez tú ya no vayas a hacer este cálculo, no lo necesites, pero es muy importante saber el por qué. Entonces, sabiendo de dónde sale esta impedancia y por qué esta potencia, pues ahora sí, con más confianza puedes colocar la resistencia a tu sistema, ¿sale? Para hacer el cambio de halógeno a LED, ¿ok? Entonces, ahora vamos a empezar a armar nuestra resistencia. Vamos a ocupar cable calibre 18, es más que suficiente. Vamos a quitar 1.5 centímetros del extremo de forro y lo vamos a introducir en el ojillo de la resistencia y lo vamos a enganchar en forma de U. De esta manera va a quedar bien sostenida, bien firme y procedemos a colocarle estaño para soldar bien. Primero aplicamos pasta para que sea más fácil manipular el estaño, aplicamos una cantidad suficiente, tampoco hay que saturarlo de estaño y posteriormente vamos a ocupar mangas termocontráctil. Primero una delgada y después una más gruesa. Esto es para aislar correctamente la unión entre el cable y la resistencia. ¿Sale? Aplicamos calor para activar y que que la manga termocontráctil se contraiga para abrazar bien. Ahora vamos a repetir este paso para los dos lados. Ahora vamos a poner las terminales Fastom en los otros extremos. Van a ser terminales macho. Tienen que ser de color rojo, que es el color que va con el calibre 18. ¿Sale? Entonces también vamos a aplicar manga termocontráctil también en estas terminales, ya que son terminales expuestas. ¿Sale? Entonces cortamos una cantidad pequeñita, a lo mucho como unos 70 milímetros. Y la introducimos en el extremo y la activamos, ¿sale? Esto es para proteger bien y que quede bien aislada nuestra resistencia. Y listo, eso sería todo. Tenemos ya lista nuestra resistencia para ser instalada, bandita. Ahora les voy a decir cómo las vamos a instalar. Ok, bandita, entonces pues les explico. En este caso yo no puedo poner un foco CAN bus, ¿por qué? Porque yo aquí puse una direccional secuencial. Si ven, aquí están 3 módulos que se activan al activar la direccional como secuencial. Y también tengo un ojo de ángel que está en este faro de niebla. Entonces un LED CAN bus pues aquí no me sirve porque pues no existe un modelo secuencial en este punto, ¿verdad? Nada más es un solo bombillo. Entonces yo descarté la opción del faro LED CAN bus. Ok, bandita, y es otra cosa que les comento. En el caso del Jetta, el flasher es todo este módulo. Y lo logran ver hasta allá, es donde empieza lo rosadito. Hasta acá, es todo un módulo. Entonces, cambiar el módulo por un módulo LED, un flasher LED, pues es más complicado. Tienes que modificar muchísimo más cosas y pues es más electrónica, tienes que tener más conocimiento, ¿sale? Entonces, es por eso que en este caso el CAN bus no es una opción, porque yo tengo secuencial y tengo ojo de ángel. El módulo tampoco es una opción porque pues es un módulo grande, es toda una pieza, el botón con el flasher. Entonces pues no es viable, o no es que no sea viable, sino requiero más inversión, más conocimientos, más tiempo, más dedicación. Entonces la única opción que me quedaba a mí ya era la resistencia. Entonces, ¿cómo vamos a instalar esto? Pues primero es retirar. Ahora, miren, yo le hice 2 incisiones al cable original. ¿Por qué? Porque con este alimento mi módulo secuencial y mi ojo de ángel color ámbar, ¿sale? Entonces yo siempre cuando hago esto coloco otros 2 cables más. ¿Para qué? Porque como voy a estar adaptando varias cosas, no quiero cortar el cable original más de una vez. Entonces por eso es que yo anexo otras 2 extensiones para que cualquier otra cosa que yo voy a conectar pues se alimente de esa parte. Esta parte es muy fácil porque tú no tienes todos estos cables que tengo yo, ¿ok? Entonces lo único que tienes que hacer es que en el cable original con una pinza pelacables
sin cortar el cable, solamente el forro. Vas a hacer una pequeña incisión, ¿sale? Haces una pequeña incisión, solo cortas el forro para poder introducir una terminal T-Tap. En este caso, miren, el forro ya se cortó. Colocamos la T-Tap, en este caso es una color amarillo porque el calibre es un poco grueso. Entonces nada más colocamos en el espacio que quedó donde rompimos el forro y simplemente apretamos hasta que escuchemos un pequeño clic. Eso quiere decir que nuestra terminal ya está bien asegurada. Repetimos este paso para el cable negativo y el positivo y conectamos la terminal Fastom en la terminal T-Tap. Así de sencillo, así de fácil y así de sencillo se conecta la resistencia, bandita. Se puede decir que se conecta en paralelo al socket del bombillo, ¿sale? Con cinta de aislar termofusionable vamos a tapar el orificio donde va el bombillo, esto para que no le entre humedad, no le entre suciedad y quede bien aislado, ¿sale? Colocamos cinta termofusionable y después colocamos cinta de aislar. Y bandita, y miren, ya quedó instalada ahí la resistencia y quiero que vean, la resistencia la estoy dejando en el aire. Sale, justamente la estoy dejando en el aire y ahí se prueba acá con la vibración de que no va a tocar ningún plástico. Sale, en este caso la vamos a dejar en el aire justamente para que se ventile bien y no vaya a tocar con ningún otro conductor, otro elemento y vaya a provocar ahí algún problema. Sale, entonces ahora vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Pues ahí está, como les digo, son 3 módulos secuenciales, mi ojo de ángel y pues ya mi resistencia está haciendo su chamba. Y el calor no es mucho en esta resistencia justamente porque es de baja potencia. Estoy sustituyendo solamente el bombillo de halógeno, ¿sale? O sea, por eso es que debe ser una resistencia muy similar. Si yo hubiera puesto una de 50, pues ya el consumo sería excesivo y ahorita ya no podría tocar la resistencia por de lo caliente que estaría. Entonces miren, ahí estoy tocándola sin ningún problema, ¿sale? Entonces, bandita, pues ya queda solucionado este problema. Solo me queda poner la tapa acá de protección. La prueba de fuego, vamos a abrir el switch. Ahí se activó, entonces vamos a poner la direccional. Y quiero que vean, no tiene hiperflasheo. Entonces, bandita, pues esto sería todo para este video. En este caso, como les digo, fue con resistencias. Posteriormente voy a ver si hago uno con un módulo para LED, ¿sale? Pero entonces espero que te haya servido este video, bandita. No olvides o recuerda suscribirte, bandita. Espero que te haya gustado. Déjame algún comentario, alguna duda, cualquier aclaración. Una sugerencia también es muy bien aceptada. Entonces, bandita, pues nos vemos en el próximo video.